Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Hoy vamos a tratar de entender unos pocos párrafos de libros que los tenemos a la vista todos los días, pero creo que los leemos y poco los comprendemos. Porque por los frutos hemos de conocer quién es quién y a quién sirve. Por lo tanto, vamos a entender estos pocos párrafos y qué es lo que el mismo Cristo vino a hacer y cómo lo hizo, ¿verdad? Porque los que son de Cristo han de seguirlo como Él lo hizo. He titulado esta pequeña, corta reflexión La misión de Cristo, porque necesitamos entender si realmente en este momento entendemos su misión y en este momento estamos haciendo su misión. Y dice, la misión de Cristo no fue comprendida por la gente de su tiempo. La manera en que vino no estuvo de acuerdo con sus expectativas. El Señor Jesús era el fundamento de toda la economía judía. Sus imponentes servicios eran de designación divina. Estaban diseñadas para enseñar a la gente que en el momento señalado vendría aquel a quien esas ceremonias apuntaban. Pero los judíos habían exaltado las formas y las ceremonias y habían perdido de vista su objeto. Porque justamente es lo que está pasando en estos momentos. Esta mañana mismo, en la reflexión que presentamos, precisamente estaba tratando de ver la viña del Señor, la expectativa que el Señor tiene con el hombre, tanto a través del pueblo escogido, la nación judía, como a través del pueblo escogido, la Odisea, en el marco del tiempo o de la era de los gentiles. Y desgraciadamente son una copia fiel de la misma desgracia, de la misma incomprensión, ¿verdad? Dice, las tradiciones máximas y decretos de los hombres les ocultaron las lecciones que Dios pretendía transmitir. Y no entendieron las grandes lecciones del santuario, así como nosotros tampoco, desgraciadamente. Predicamos muchas cosas en el marco de la Iglesia, pero las grandes lecciones son desconocidas en realidad y probablemente que mucha gente diría que no es así. Pero Cristo dijo, por los frutos los conocerás. Entonces hay que entender dónde está la Iglesia, por qué y cuáles son sus frutos, que las ha llevado a estar donde está. Dije, y cuando llegó la realidad, es decir, Cristo o Jesucristo, en la persona de Cristo, no reconocieron en él el cumplimiento de todos sus tipos, la sustancia de todas sus sombras. Y creo que esto está pasando hoy también, porque mucha gente está esperando el tiempo final. Y están fijados entre el domingo y el sábado, pero creo que se han quedado con los tipos y han perdido la esencia. Porque sin Cristo, sin esta experiencia real, no hay sábado, no hay obediencia a la ley. Dice, cuando llegó la realidad en la persona de Cristo, no reconocieron en él el cumplimiento de todos sus tipos, la sustancia de todas sus sombras, rechazaron el antitipo y se aferraron a sus tipos y a sus ceremonias inútiles. Y esto mismo ocurre hoy. Por esto peleamos tanto, defendiendo lo que en realidad es indefendible, pero cada cual es libre, ¿no? Igual que ellos. El Hijo de Dios había venido, pero ellos seguían pidiendo una señal. El mensaje, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, respondieron exigiendo un milagro. El Evangelio de Cristo era una piedra de tropiezo para ellos porque exigían señales en lugar de un Salvador.
Esperaban que el Mesías probara sus pretensiones por medio de poderosos hechos de conquista que estableciera su imperio sobre las ruinas de los reinos terrenales. A esta expectativa, Cristo respondió en la parábola del sembrador, no por la fuerza de las armas, ni por interposiciones violentas, un cambio de argumentos y de pelea de textos y de párrafos, ¿verdad? Había de prevalecer el reino de Dios. Dice, sino por la implantación de un nuevo principio en el corazón de los hombres. Justamente lo que Nicodemo, siendo gran teólogo, desconocía por completo. ¿Cómo nace de nuevo un hombre? Y esto mismo le está pasando a la Odisea. Ella peca hasta que Cristo viene, por lo tanto, está en la misma condición que Nicodemo, desgraciadamente, con todos sus doctores en la ley y teólogos, y no saben cómo nace uno de nuevo. No saben qué es este nuevo principio en el corazón de los hombres, porque a través de 1888 nosotros rechazamos aquello y seguimos haciéndolo hasta hoy, hasta que no tengamos una mirada hacia atrás, comprender qué hicimos mal y recuperar la condición, humillarse, arrepentirse y volver a pedir el Espíritu de Dios, permaneceremos en Babilonia en confusión, ¿verdad? Desgraciadamente. Dice, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Cristo había venido no como rey, sino como sembrador, no para la destrucción de reinos, sino para la dispersión de la semilla, no para señalar a sus seguidores los triunfos terrenales y la grandeza nacional, sino una cosecha que se recogerá después de un trabajo paciente y a través de pérdidas y decepciones. Dice, los fariseos percibieron el significado de la parábola de Cristo, pero para ellos su lección no fue bien recibida. Afectaron a no entenderlo. Para la multitud envolvía en un misterio aún mayor el propósito del nuevo maestro, cuyas palabras habían conmovido tan extrañamente sus corazones y tan amargamente defraudado sus ambiciones. Los mismos discípulos no habían entendido la parábola, pero su interés se despertó. Fueron a ver a Jesús en privado y le pidieron una explicación. Dice, este era el deseo que Cristo esperaba despertar para poder darles una instrucción más definida. Y esto es una lección para nosotros. Cuando nosotros no entendemos algo, hemos de pedir una cita privada y que Cristo nos explique aquello que no entendemos. Dice, Él les explicó la parábola, ya que Él hará clara su palabra a todos los que lo busquen con sinceridad de corazón. Aquellos que estudian la palabra de Dios con el corazón abierto, es decir, con una mente abierta, sin prejuicios, sin colocar nada por delante de lo que está escrito, porque es fundamental este asunto. Necesitamos dejar que Cristo, a través de su palabra, nos guíe y corrija nuestro entendimiento, ¿verdad? Dice, aquellos que estudian la palabra de Dios con el corazón abierto al esclarecimiento del Espíritu Santo, clave, no permanecerán en tinieblas en cuanto al significado de la palabra. Pregunto. Entonces, si esto es así, y la Iglesia cree que está en posesión de la verdad, ¿por qué está en Babilonia? ¿Quién está engañando aquí? Porque Cristo dice que cuando vamos a Él con una mente abierta, conectados con su Espíritu, no permanecemos en tinieblas en cuanto al significado de la palabra. ¿Nos está engañando Jesús? ¿O es que nosotros vivimos una realidad distópica? Siento decir esto, pero no creo que haya una palabra que refleje mejor esta realidad, ¿verdad? Dice, si alguno quiere hacer su voluntad, dijo Cristo, sabrá de la enseñanza si es de Dios o si hablo de mí mismo. Eso tampoco lo sabemos, porque hoy día no sabemos distinguir quién viene de parte de Dios y quién no. Para nosotros, todos son lo mismo. ¿Por qué? Porque nos falta el Espíritu Santo.
Esa es la profunda realidad. Dice, todos los que vienen a Cristo para un conocimiento más claro de la verdad, lo recibirán. Otra vez, muy firme y tajante, Cristo. Entonces, ¿por qué estamos en Babilonia? ¿Por qué no tenemos la auténtica comprensión de la palabra? ¿Por qué vivimos como vivimos? Dice, Él les revelará los misterios del reino de los cielos. Y muchos maestros hoy dicen que esto no es así. Estos misterios son de Dios y que nosotros no tenemos nada que ver con esto. Una vez más digo, ¿estamos conectados con el Espíritu? Estos misterios, ¿nos habla Dios de ellos porque no los podemos entender o porque hay que cavar profundamente junto con el Espíritu Santo para entender? Dice, y estos misterios serán comprendidos por el corazón que anhela conocer la verdad. Es decir, esto no es para esa capa superficial que os estoy contando, que es para todo el mundo, un evangelio sencillo, básico, sino es para aquellos que cavan, que quieren de verdad conocer y no permiten perder tiempo hasta que no entienden. Piden esta cita privada con Cristo para comprender. Y Cristo prometió que sí, en algún momento nos será revelada. Dice, una luz celestial brillará en el templo del alma y será revelada a los demás como el resplandor brillante de una lámpara en un camino oscuro. Qué difícil es hacer esto. ¿No me creen? Vamos a ver, que nos lo explica él mismo. Dice, el sembrador salió a sembrar. En Oriente el estado de las cosas era tan inestable y había un peligro tan grande de violencia que la gente vivía principalmente en ciudades amuralladas y los labradores salían diariamente a su trabajo fuera de las murallas. Así que Cristo, el sembrador celestial, salió a sembrar. Dejó su hogar de seguridad y paz. Atentos aquí, dice, dejó la gloria que tenía con el Padre antes de que el mundo fuese. Aquella gloria de uno igual a Dios. Este es el resultado de lo que hoy día mucha gente no entiende, es el Espíritu Santo. Dice, dejó su posición en el trono del universo. ¿Verdad? Y dice, y salió como un hombre, uno como nosotros, sufriente y tentado, salió en soledad a sembrar con lágrimas, a regar con su sangre la semilla de vida para un mundo perdido. Esto me hizo estallar mi mente hoy. Porque no solamente yo tengo esta experiencia, sino que antes de que la tenga yo, la tuvo él. Y atentos a todos aquellos que dicen servir a Dios. Este es el patrón, la plantilla, que hay que colocársela uno por encima y ver si encaja de alguna manera, ni siquiera estirándolo, creo, ¿verdad? Dice, de la misma manera, sus siervos deben salir a sembrar. Cuando se le pidió que se convirtiera en sembrador de la semilla de la verdad, se le ordenó, sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y salió sin saber a dónde iba. Así que el apóstol Pablo, orando en el templo de Jerusalén, le llegó el mensaje de Dios, apartaos, porque yo te enviaré lejos de aquí a los gentiles. Dice, por lo tanto, viene a nosotros, aquellos que están llamados a unirse con Cristo, deben dejarlo todo para seguirlo. Pero Señor, si la gente no para de humillarme, precisamente aquellos que dicen que son mis hermanos, y dice, este inútil no trabaja, vive a espaldas de su mujer, es más, vive de los diezmos. Ojalá fuera verdad, que no lo está, o no lo es. Pero de todas maneras, esto es lo que hay que hacer. Dice, hay que romper las viejas asociaciones, renunciar a los planes de vida. ¿Cómo? Renunciar a las esperanzas terrenales,
Perdón, Señor, en el trabajo y las lágrimas, en la soledad y a través del sacrificio, debe sembrarse la semilla. Y yo me pregunto, ¿cuánta gente encajaría en esto? Pero sobre todo, ¿cuánta gente está dispuesto a esto? A dejarlo todo. Todo. Y arriesgar tu vida y la vida de tu propia familia a vivir por fe. Por eso Dios en Malaquías 3 preparó, ¿verdad?, lo que necesita ellos que están llamados a unirse con Cristo. Preparó para ellos un sustento. ¿Pero de quién depende ese sustento? De aquellos que están llamados a la fiesta del Evangelio. Sí, Señor, pero dice que yo soy vividor de tu dinero. Y ellos, por esto, no quieren apoyar tu obra. Porque dice, aquellos que están llamados a unirse con Cristo. ¿De quién es esta obra? De Cristo. ¿Por qué los llama Dios ladrones? Aquellos que pretenden ser labradores en la viña de Dios, pero están adulterando con un otro, apoyando su obra. Espero que alguno, o más de uno, despierten a la realidad de Dios, queridos. Yo sé que es muy fácil señalar y acusar cuando se está en ignorancia y en desconocimiento, ¿verdad? Y no saben en el peligro que están, porque el que está en adulterio, y además robando a Dios, también está robando el jornalero de Malaquías 3, para cual Dios preparó lo necesario. También está robando a la viuda y el órfano a través de las ofrendas. Los diezmos son para los ministros y para la obra del ministerio. Las ofrendas son para la iglesia, la viuda y el órfano, que representan a la iglesia, desposeída de su marido, porque aquellos que lideran están sirviendo o en adulterio con un otro. Y la iglesia está mendigando la palabra de verdad de Dios no contaminada. Hasta aquí nuestra cuarta reflexión, mis queridos hermanos. Espero que os pueda ser de ayuda. Espero que más de uno pueda despertar y dirigir su obra a Cristo. Pidan una cita privada, no importa lo que yo diga, lo importante es lo escrito está. Si queremos estar en obediencia con Dios, pidan una cita privada con Dios y que les diga lo que tienen que hacer si quieren ser de los 144.000. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite, que podamos entender su verdad, su realidad, su perspectiva, y en todo lo que os he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.